Buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a continuar hoy con el coloquio organizado por el Colegio de Jalisco, Elecciones 2024, la nueva disputa por la nación, con el doctor José Fernández Santillán, quien ayer nos dejó con mucho entusiasmo, puesto que abordó el tema de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio. Hoy va a ampliar justamente la óptica de a los participantes en razón de que va a tomar o a exponer un punto importante dentro de las elecciones, que es o que son los obstáculos que está viviendo el proceso. Sí, el doctor Santillán pondrá énfasis en esto, ya que enfrentan los comicios la violencia del crimen organizado y además analizará cuáles son los estados o las entidades federativas que más han sido afectados por este flagelo. Entonces, sin mucho o más preámbulo, por favor, José Fernández Santillán. Gracias, Freddy. Un saludo al presidente del Colegio de Jalisco que nos está siguiendo, eh, Roberto Arias, y un saludo también a todos los que están conectados ahorita, se están recién conectando a este curso. eh, y gracias, por supuesto, a ti, Freddy, que por la moderación, por la introducción. Si la tecnología me lo permite, eh, voy a, antes de entrar propiamente en la materia que señaló Freddy, o dentro de ella, yo lo pondría más bien así, dentro de este punto, pues está el reto de, porque ayer hablábamos de las elecciones a nivel federal. Es decir, los bloques y lo que son las coaliciones electorales, que no se ha hablado mucho de ellos, pero tienen toda una reglamentación, es lo que estuvimos hablando. Después que se renuevan también el Congreso de la Unión, puede haber reelección, eh, pero son 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y 128 senadurías. Entonces, mm, expliqué también cómo se distribuyen la competencia por las senadurías. La cuestión es que están en juego 9 gobernaturas, y en esas gobernaturas, obviamente que hay una lucha política también entre los dos bloques, que es la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es Morena, PT y Partido Verde, y por el otro la coalición Fuerza y Corazón por México, que agrupa a los partidos, al PRI, PAN, PRD.
Bueno, y también está en los candidatos del Movimiento Ciudadano que, si no mal recuerdo, en los 9 estados de la República presentan candidatos, pero también hay que señalar, subrayar que hay renovación de congresos locales en esos estados y también en los ayuntamientos, es decir, en las presidencias municipales, en los síndicos y los regidores. Es ahí donde más se ha visto la acción del crimen organizado. Em, ya van 110 personas que han perdido la vida y que fueron candidatos o gente o que estaban presidentes municipales que estaban en funciones o eran síndicos o eran regidores. Entonces, la violencia es una de las tesis fundamentales, o más bien, una de las afirmaciones fundamentales de este curso. La violencia política está golpeando fundamentalmente al nivel municipal. Eh, entonces, vamos a ver eh, cuáles son esos estados de la República. Eh, Habrá elecciones en 9 estados. Actualmente pongo aquí la lista de estados y quiénes son quienes los gobiernan y de qué partido son. Son Chiapas, Rutilio Escandón de Morena; Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez de Acción Nacional. Guanajuato es un estado que ha sido particularmente golpeado en los últimos tiempos por el crimen organizado, porque ahí hay una disputa por el territorio eh, entre el cártel de Jalisco Nueva Generación, entre el cártel de Santa Rosa de Lima y otros pequeños cárteles. Eh, va a haber elecciones en Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano. Va a haber elecciones en el estado de Morelos, cuyo gobernador es Cuauhtémoc Blanco, y que pertenece a un partido Encuentro Social. Todo el mundo pensaría, es de Morena, porque pues él ha hecho alianzas, se le ve siempre en los eventos de Morena. Sin embargo, él rompió con Encuentro Social y efectivamente se echó en brazos de Morena. En Puebla va a haber elecciones. Está Sergio Salomón Céspedes de Morena. En Tabasco, que gobierna Carlos Manuel Merino, también de Morena. Veracruz, de Cuitláhuac García, perteneciente al partido Morena. Yucatán, en donde es gobernador Mauricio Vila. Y en la Ciudad de México, que quedó Martí Batres como encargado de despacho, puesto que quien era jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, también de Morena, y ahora es la candidata a la presidencia de la República. Este es el mapa de los gobiernos en los que habrá elecciones. O sea, ahí están Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla,
Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Yucatán. A ver, ¿es así? Es Chiapas, vamos a repasarlo, Guanajuato, ya lo nombré, está Jalisco, Morelos, es chiquito, está abajito del Distrito Federal, que es una mirruña, es el estado más pequeño de el país, está Puebla, está al sureste, sur, no, al este de Morelos y del Distrito Federal, está Tabasco, está Veracruz, está Yucatán y está la Ciudad de México. Esos son los 9. Allí están en el mapa, no faltó ni uno. Bueno, comencemos por Chiapas. Chiapas es un estado fronterizo, eh, junto con Oaxaca, es el estado que mayor tiene la mayor cantidad de grupos indígenas y lenguas que haya en el país. Tiene una riqueza cultural impresionante, pero también tiene el gran problema de la frontera con Guatemala, por donde entran los emigrantes. Eh, Además, tiene un problema de, mm, bueno, está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, está el problema de los caciques y también está el problema del crimen organizado, donde últimamente han cometido barbaridad y media. Entonces, es un estado con muchos problemas de violencia, eh, de inestabilidad, crimen y aparte de emigración masiva, sobre todo de guatemaltecos, pero se unen a ellos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, y otras nacionalidades que nos han caído, hasta hindúes, eh, chinos, eh, europeos y así por el estilo. Y bueno, pues ahí a ello va una parte del crimen organizado especializado en el tráfico de personas. Los candidatos a las gubernaturas son Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Sigamos Haciendo Historia, que es Morena, PT y Verde. Olga Luz Espinosa va por Chiapas, PRI, PAN, PRD. Carla Iracema Muñoz Balanzar, que es de Movimiento Ciudadano. Ahí se disputan 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, entonces en total son 40 diputaciones locales, 123 presidencias municipales, 875 regidurías y 123 igual número de presidencias municipales. Con esto nos damos idea de la complejidad de las elecciones, más allá de la competencia presidencial, porque estas elecciones involucran también a los gobiernos estatales y municipales. Habrá en juego 20,000 posiciones políticas o puestos de elección popular. Estas son las fotos de los candidatos chapanecos. Guanajuato. Guanajuato recientemente, como les había señalado,
ha sido objeto de eh, enfrentamientos brutales que no se registraban con anterioridad. Era un estado bastante pacífico. Tiene la mm, cualidad de no tener una sola ciudad por punto de desarrollo, como es el caso de Monterrey, de Nuevo León, donde Monterrey es la que lleva la voz cantante. Guanajuato tiene varias ciudades importantes como son Silao, Irapuato, Salamanca, León, etcétera. Son puntos de desarrollo importantes de actividad comercial, industrial, de exportación. Candidatas a las gobernaturas. Miren, es un caso interesante porque son puras mujeres las que compiten. Por el lado de, pongámoslo así, eh, de Morena y sus aliados es Alma Rosa Alcaraz. Por el lado de Fuerza y Corazón por México, Livia Denise García, Yulma Rosa Aguilar, del Movimiento Ciudadano. Allí hay 36 diputaciones en disputa, diputaciones locales, 46 ayuntamientos compuestos por presidentes municipales, un síndico y regidores. Estas son las candidatas a la gobernatura del estado. Jalisco, o sea, donde estamos el colegio, ni más ni menos de Jalisco. Eh, los candidatos a la gobernatura son Claudia Delgadillo por parte de la coalición Morena, PT, Partido Verde, Laura Aro, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Pablo Lemus, candidato del Movimiento Ciudadano. Déjenme decirles que tuve la oportunidad de ver los debates de entre estos candidatos y me resultó muy interesante porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco escogió un formato mucho más flexible, mucho más cercano a la gente, mucho más atractivo, en donde las preguntas fueron hechas por los ciudadanos, ¿cierto? Como en el caso del debate presidencial, pero a diferencia del debate presidencial, aquí los candidatos pudieron discutir y debatir entre ellos, cosa que no se hizo en el debate presidencial y mucho menos en el debate de la Ciudad de México, que fue extremadamente rígido. Ojalá y tomaran ese modelo de debate para el caso de la siguiente presentación que tendrán los candidatos a la presidencia de la República. Me gustó mucho el debate y según las encuestas, corríjanme si estoy en el error, Pablo Lemus lleva una ventaja bastante considerable sobre sus competidoras, aunque mm, también para mí fue un grato descubrimiento el de Laura Aro, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, que es una mujer con tablas políticas que se desempeña muy bien ante las cámaras de televisión. Y Claudia Delgadillo, por el contrario, la vi nerviosa, la vi insegura. eh, mm, Como que tiene que practicar más, sus asesores deben ser más agudos
en el análisis y en hacerla practicar más en la discusión. Bueno, Jalisco va a tener 38 diputaciones locales, 20 de mayoría relativa, 18 de representación proporcional, 125 presidencias municipales, en consecuencia 125 sindicaturas y 1,231 regidurías. Y Jalisco, como sabemos, es un estado muy heterogéneo. Tiene desde la costa hasta la sierra, como es Mazamitla. Y también, no vamos a negarlo, tiene problemas de violencia. Pues ni más ni menos, de ahí es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y tienen serios problemas y de eso estuvieron debatiendo precisamente los candidatos sobre cuáles serían las formas más adecuadas para combatir el crimen organizado. Déjenme decirles que Freddy Mariñez y yo hemos participado en diversos eventos internacionales relacionados con la gobernanza y en todos esos eventos los participantes han señalado que no es posible combatir la delincuencia organizada si no hay una colaboración entre sociedad civil y gobierno. Entonces, esta es la fórmula. Así nos los hizo saber, por ejemplo, eh, el alcalde de Palermo. Palermo, la capital de las mafias, Leoluca Orlando nos dijo, la lucha contra el crimen organizado se parece a una bicicleta. Es decir, una rueda es el gobierno, las fuerzas públicas y otra fuerza es la sociedad civil y tienen que rodar sincronizadamente. De otra manera, si se detiene la sociedad civil y camina la policía, pues lo único que hará es vueltas en círculos. Y de la misma manera, si la sociedad civil si la policía se estanca, se detiene o es cooptada por el crimen organizado, por mucho que quiera la sociedad civil, pues seguirá dando vueltas en círculo. Entonces, mi fórmula fue hacer una y la misma fuerza y caminar al parejo. La vinculación es un trabajo colaborativo entre sociedad civil y gobierno, fuerzas públicas. Y lo primero que hay que hacer es ganar la confianza de la sociedad civil en sus fuerzas públicas, que es lo que hoy, desgraciadamente, no tenemos. Más bien hay un divorcio entre sociedad civil y fuerzas públicas, ¿no? Eh, Bueno, seguimos adelante. Luego de Jalisco viene, no, bueno, estas son las participantes, ustedes los conocen mejor que yo. Pablo Lemus, Claudia Delgadillo y Laura Aro. Morelos. Morelos es un estado chico pero picoso. Eh, los capitalinos tenemos o teníamos la costumbre de ir de fin de semana a Cuernavaca o a Acapulco, pues las dos cosas nos las cerraron, porque Acapulco quedó destrozado por el huracán Otis y Cuernavaca se ha vuelto imposible por el problema de la inseguridad. Entonces, pues resulta, geográficamente, vean ustedes, la playa más cercana al Distrito Federal es Tuxpan, pero nadie lo sabe y además la carretera es muy intrincada y como que las arenas del Pacífico
son más llamativas, sabrosas, que las del Golfo, ¿no? Bueno, por eso yo estoy hablando de turismo. Los candidatos de Morelos son Margarita González Arabia, de Sigamos Haciendo Historia, Lucy Mesa, PRI, PAN, PRD, Jessica Ortega, de Movimiento Ciudadano. Ahí son 20 diputaciones locales, 33 presidencias municipales, 33 sindicaturas y 153 regidurías. Aquí están. También es otro estado donde van a haber puras mujeres. O sea, subrayo esto. Vean, Guanajuato y Morelos van a tener puras mujeres como candidatas. Guanajuato y Morelos. Es un dato que yo no sabía. Lo descubrí preparando esta, estas mesas de trabajo, este seminario. Puebla. Puebla es un estado que ha tenido 3 gobernadores en muy poco tiempo. Primero, la gobernadora que murió en un, póngalo entre comillas, accidente el 24 de diciembre de hace 4, 5, 3, 4 años. No, sí, junto con su esposo Rafael Moreno Valle. Luego, Barbosa, que también falleció, y el actual gobernador, que ya lo mencioné. Entonces, ha tenido una política muy inestable, eh, y se dice que es un estado. Bueno, hasta recientemente que aparecieron unos cuerpos descuartizados ahí en una de las grandes avenidas, había sido un estado bastante pacífico y de las avenidas de la propia capital poblana. Los candidatos son Alejandro Armenta Mier. Hubo jaloneos internos porque realmente el que quería ser gobernador era Nacho Mier, el presidente del Congreso de la Cámara de Diputados. Eduardo Rivera Pérez, PRI, PAN, PRD. Fernando Morales, 41 diputaciones estatales, 217 ayuntamientos, y estos son los retratos o las imágenes de los candidatos. Tabasco, la tierra del presidente de la República. Allí está Javier May, muy conocido, encabezando a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Lorena Boregar de los Santos por Fuerza y Corazón por México. Juan Manuel Fósil, PRD. María Inés de la Fuente Dagduc, de Movimiento Ciudadano. Este es un estado, ojo, en el que la coalición de perdón, de Fuerza y Corazón por México no se logró poner de acuerdo en mandar un solo candidato, y entonces el PRD presentó un candidato diferente. Creo que eso al único que beneficia pues es a Morena y a sus aliados. Son 36 diputaciones locales, 17 presidencias municipales. Estos son los candidatos. Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, que con toda sinceridad no ha tenido una gobernatura
especialmente afortunada. Los candidatos son Rocío Nale, Sigamos Haciendo Historia, José Yunes, Fuerza y Corazón por Veracruz, Hipólito de Champs. Ha sido muy polémica la candidatura de Rocío Nale porque fue secretaria de Energía de Andrés Manuel López Obrador y se le han encontrado propiedades millonarias o multimillonarias y además ella no nació en Veracruz, sino es zacatecana y aún así con todo y eso la mandaron como candidata y todo indica, las encuestas indican que no está en primer lugar, sino que es Pepe Yunes el que va encabezando las preferencias en Veracruz. Son 50 diputaciones locales, 30 de mayoría, 20 de representación proporcional. Ahora bien, allí está Yucatán. En Yucatán van Joaquín Díaz por Morena, Renan Barrera, PRI, PAN, y Nueva Alianza, mientras que aquí también hubo un desgarramiento interno en la coalición. De Xóchitl Gálvez. Jazmín López va como independiente, o mejor dicho, por su lado, y Vida Gómez va por Movimiento Ciudadano. Son 35 diputaciones locales y 106 presidencias municipales. Estos son los candidatos. Y bueno, hasta tuvimos que ponerle lupa al Distrito Federal porque territorialmente es chiquititito. Una observación para quienes nos hacen favor de conectarse con este curso desde el interior de la República. Dicen, la Ciudad de México es muy grande. No, espérense. Es la zona metropolitana, porque la Ciudad de México en sí, ese pedacito que ven, tiene nada más 8 millones de habitantes. Y entonces, si dicen que tiene 22 millones de habitantes, ¿cómo es eso? Es que es tan grande y no ha crecido parejo que hay una zona conurbada con el Estado de México. Entonces, municipios como Naucalpan, Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, son parte de la zona conurbada. Entonces, esto da por resultado que el padrón electoral más grande del país no sea la Ciudad de México, sino el Estado de México. Y aquí les tengo, bueno, voy a hablar primero de la Ciudad de México. Ya todos los conoces, es Sara Brugada, de Sigamos Haciendo Historia, Santiago Taboada, va por México, y Salomón Chertorivsky del Movimiento Ciudadano. Son 66 diputaciones, 16 alcaldías, 9 de las cuales las tiene la oposición. Estos son los candidatos. Es Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivsky. Su segundo apellido es Goldenberg. Este es el mapa político de México. Ahora, es decir, ¿quién gobierna ahorita al país? Morena tiene 21 gobernadores, creo que tiene más incluso. Como ven ustedes, Morena tiene una hegemonía,
a nivel nacional de gobernaturas. Luego viene el Partido Acción Nacional, ahí está de azul, es decir, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. El partido, y Chihuahua, perdón, me faltaba. El Partido Revolucionario Institucional tiene Coahuila, Durango y por ahí hay algún otro. Movimiento Ciudadano Nuevo León con Samuel García y Jalisco con Alfaro. El Partido de Encuentro Social formalmente Morelos. Y así está el asunto. ¿Puede perder algunas gobernaturas Morena? Sí. Yo creo que seguramente Veracruz. El Distrito Federal y alguna otra. Más elecciones. No voy a... Es que hay de las 9 elecciones para gobernador, hay diputaciones, los congresos se renuevan. No voy a nombrar todos, pero hay 23 estados en donde también van a haber elecciones de eh, congresos locales. Nada más que les quiero mostrar una cosa que me llamó mucho la atención. Vean en Campeche. En Campeche hay 132 cuarto orden de gobierno, así se llama. Y también en Tlaxcala hay un cuarto orden de gobierno. O sea, tenemos dos estados en la República que son Campeche y Tlaxcala, que tienen un cuarto orden de gobierno, que son autogobiernos y están reconocidos por las constituciones locales. Y según me decía una experta en la materia, a quien consulté, este cuarto orden de gobierno está subsidiado por los eh, mm, eh, ayuntamientos, eh, es decir, por las eh, presidencias municipales que están cerca de ellas. Entonces, esto es una rareza que pocos, incluso yo no conocía, y al ir investigando sobre estos asuntos, me di cuenta que hay dos estados en la República que tienen un cuarto orden de gobierno. Eso es lo que se le propuso en su oportunidad a los zapatistas, que hicieran un cuarto orden de gobierno, que hicieran un autogobierno y que se les subsidiaría y los asesores del eh, Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo rechazaron y por eso es que vino la cuestión de Acteal. Además de las ya mencionadas 9 entidades del país en las que habrá elecciones para gobernador y en consecuencia también los poderes legislativos de esas localidades federales. En 23 estados de la República habrá elecciones para renovar congresos locales. De las 32 estados de la República habrá cambios de autoridades locales, es decir, ayuntamientos en el caso de los estados y alcaldías en el caso del distrito de la Ciudad de México. Hay dos estados, lo que ya mencionabas, en los que opera un cuarto nivel de gobierno. Ellos son Campeche y Tlaxcala.
Así pues, este próximo 2 de junio estarán en disputa 20.708 puestos de elección electoral. El padrón electoral tiene pues prácticamente 99 millones de ciudadanos, póngale 100 millones de ciudadanos. Llevar a cabo estos comicios es una tarea altamente compleja y difícil en la que intervienen el INE y los organismos públicos locales electorales, los OPLES. Aquí está el asunto. El principal problema que enfrenta las elecciones de junio de 2024 es la violencia del crimen organizado. De acuerdo con los reportes del INE y haciendo un estudio comparativo, las elecciones de 2021 y las elecciones de 2024, en 2021, tanto autoridades electorales como partidos políticos advirtieron que en 40 distritos electorales estaban considerados, que 40 distritos electorales estaban considerados focos rojos. Ahora, en 2024, esa cifra se elevó a 74, o sea, casi se duplicaron los focos rojos, o sea, donde no está segura que se puedan llevar a cabo debidamente las elecciones. Esto es muy grave porque son 300 distritos electorales. En estas zonas de alta inseguridad predomina el crimen organizado, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones de personas, el cobro de piso, robo a mano armada en las calles, robo en casa habitación, extorsiones, desalojos, desalojos masivos de poblaciones. ¿Y esto por qué? Porque el narcotráfico ha cambiado de modalidad. Lo que antes era el gran negocio como la cocaína, ahora está siendo suplido por el fentanilo. Y muchos de los narcotraficantes que se dedicaban al trasiego de cocaína, ahora cayeron en el desempleo y por el fentanilo. Y entonces, pues, ¿a qué se dedican? Pues a lo que saben, que es la extorsión, el asalto, el crimen, los secuestros, para hacerse de dinero. Y ahora es un punto muy atractivo el de meterse también en las elecciones, porque así se hacen de los municipios y del control regional de esos municipios, de los recursos que reciben los municipios, y de las obras que hacen los municipios. Tierra Caliente. Entre las zonas mm, más álgidas en donde está el crimen organizado y está golpeando duramente, es lo que se llama la zona de Tierra Caliente. Esta zona está situada entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Hay una fuerte presencia de la familia michoacana, que se disputa el territorio con grupos rivales. En el sur de la entidad mexiquense está el Distrito 36, que incluye municipios como Tezcaltitlán, localidad donde el 8 de diciembre de 2023 los habitantes se enfrentaron violentamente al miembro del crimen organizado. El saldo fue 10 delincuentes y 4 civiles muertos, además de personas desaparecidas. Esto fue muy sonado porque eh, los
narcotraficantes o los narcos llegaron a cobrar el derecho de piso, los lugareños ya cansados se les enfrentaron, mataron al jefe del grupo, mataron a varios de sus secuaces, se armó la balacera, pero luego en represalia los miembros del crimen organizado fueron y secuestraron a habitantes de ese poblado. Total que se ha vuelto aquello inhabitable. O sea, priva la ley de la selva y también con muy poca presencia de las autoridades municipales y estatales. Cerca de ahí está Valle de Bravo, Sultepec, Tlatlaya, Lubianos y Tejupilco, donde predomina el crimen organizado. Son lugares donde se registró un alto nivel de abstencionismo en las elecciones de 2021, merced a que las casillas fueron vigiladas por halcones del crimen organizado. O sea, vean ustedes que no es solo la violencia que ya priva ahí, sino que los propios miembros del crimen organizado se meten a, se inmiscuyen, meten las narices literalmente en el proceso electoral para inhibir el voto o en todo caso para alentar el voto para candidatos que o son de ellos mismos, o que saben que les van a ser fieles. El caso de Sudiquei Rodríguez, este es un caso que a mí me impactó personalmente. Esta exatleta se postuló para la alcaldía de Valle de Bravo, apoyada por la coalición PRI-PAN-PRD. Valle de Bravo es un lugar turístico, de turismo no nada más nacional, sino internacional. Es un lago muy grande, donde se puede velear, donde se puede esquiar, deportes acuáticos, y además en una zona muy bonita donde es un pueblo y hay casas y la gente ha ido construyendo casas de distintos niveles sociales. Hay desde casas en extremo lujosas, casas de clase media, en fin. El 17 de mayo de 2021 fue secuestrada después de realizar un mitin cerca de la cascada Velo de Novia. Ella misma cuenta que la llevaron a Tejupilco, o sea, la secuestraron. Ahí la recibió un capo, cuenta ella, ahogado de borracho, de alcohol. Este le dijo que tenía órdenes de matarla, pero que le había caído bien, le perdonaba la vida a condición de que se retirase de la contienda electoral. Luego se supo que los secuestradores y el capo con el que habló Sudiquei eran miembros de la familia michoacana. En las encuestas, Sudiquei se encontraba empatada con Michelle Núñez, candidata de la coalición Morena PT Nueva Alianza. Marina de la Cruz era la alcaldesa de Valle de Bravo y no había tenido problema con el crimen organizado. Vayan ustedes a saber por qué. Sudiquei en campaña. eh, es, practica varios deportes, no sé si es triatlón o pentatlón, una cosa así. Michoacán. Y efectivamente, Sudiquei, pues no dejamos digamos que se retiró, pero solo hizo campaña a puerta cerrada desde su casa por radio y pues obviamente perdió. En Michoacán es tierra de nadie, literalmente. Ahí domina el crimen organizado. Eh, Hipólito Mora
Fue un agricultor, empresario y político mexicano. Fundó los grupos de defensa, autodefensa, el 24 de febrero de 2013, contra los narcotraficantes, en especial contra el cártel Los Caballeros Templarios. A pesar de que en repetidas ocasiones pidió la ayuda de los gobiernos de Michoacán y federal, lo cierto es que lo dejaron solo. El 29 de junio de 2023, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, o sea, La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán, los narcos le tendieron una emboscada. En ese enfrentamiento, Hipólito Mora perdió la vida. Las autoridades prometieron investigar los hechos y dar con los responsables. Como siempre dicen, todos en Michoacán saben que fueron los Viagra, uno de los grupos criminales que operan ahí. Este es Hipólito Mora y así quedó eh, su camioneta blindada. O sea, lo asesinaron a él y a su grupo con toda la hazaña habida y por haber. Es sabido que los productores de aguacate y limón están sujetos a los caprichos de los cárteles que dominan Michoacán. Aparte de estos delitos que están a la vista de todo el mundo, hay hechos especialmente graves que indignan a por la magnitud y el grado de impunidad con el que se cometen. Apatzingán, una de la primera constitución que tuvo vigencia en nuestro país, hoy está convertida en una ciudad sin ley. El nivel de deterioro de la vida social ha llegado a tal nivel que muchas personas y familias han optado por abandonar su tierra natal. Hay un desplazamiento de población en todo el país que producto de la violencia. Ahorita la gente ya no se está yendo a Estados Unidos en busca de trabajo, sino para salvar la vida. Son verdaderas y propias batallas campales las que se libran en Apatzingán. La presencia de la autoridad brilla por su ausencia. El fentanilo. En todo el estado, los grupos delictivos se han involucrado en la feroz competencia por la producción de fentanilo y heroína en laboratorios clandestinos, así como por la recepción y distribución de productos químicos precursores de Asia para sintetizar fentanilo a través del segundo puerto más grande de México, que es la ciudad Lázaro Cárdenas. Detalla el informe elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. O sea, México, desgraciadamente, que antes era conocido como un país boyante, le llamaban el milagro mexicano, como un país que tenía una gran diplomacia, un desarrollo y que presumió durante décadas de tener estabilidad política y paz social. Hoy es conocido sobre todo por la violencia, la ingobernabilidad que impera debido al narcotráfico. Y eso me consta porque tengo viajes constantes al extranjero y lo primero, me comunico con amigos en Europa y en Estados Unidos y lo primero que me preguntan, oye, pero ¿qué está pasando en tu país? Aquello está hecho un infierno por los informes que nos llegan. ¿Cuáles son los cárteles que se disputan Michoacán? De acuerdo con los reportes de inteligencia del ejército mexicano y la Fundación Inside Crime, el grupo criminal dominante es el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hay otros grupos que le disputan la hegemonía sobre Michoacán, como son los Viagras y la nueva familia michoacana. También está el cártel de Tepalcatepec, que se autodenomina Cárteles Unidos
cuyo objetivo es detener el avance del cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Violencia electoral, segundo reporte. La organización civil Laboratorio Electoral, que presentó su segundo reporte sobre la violencia electoral actualizado al 2 de abril de 2024, señala lo siguiente. 1. Se han registrado 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De estos, 51 fueron asesinatos, de los que 27 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto del primer reporte. Las amenazas reportadas por los partidos políticos se incrementaron notablemente en febrero y marzo, lo cual coincide con la conclusión de las precampañas y las etapas de registro de las mayorías en las mayorías de las entidades. 2. Este proceso electoral ya superó las cifras de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso de 2018. Esto confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante. De acuerdo con nuestro registro de 2018, hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, de los cuales 24 fueron de precandidatos o candidatos. En 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 corresponden a precandidatos o candidatos. Las entidades con mayores casos de violencia asociadas a las elecciones son Guerrero, Veracruz y Michoacán. En Michoacán y Guerrero ha habido denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos en el sentido de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales. O sea, hacer campaña en esos lugares es arriesgar la vida, literalmente. Me adelanto, urnas y tumbas. Integralia Consultores presentó un primer reporte de violencia política. Allí alertó sobre las crecientes intervenciones del crimen organizado en las elecciones locales de 2024 en México. Se identificaron 6 entidades en un riesgo muy alto. Por favor, tomen en cuenta riesgo muy alto de intervención de la delincuencia organizada en los comicios locales. O sea, las de más alto riesgo son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Además, se mencionó 9 entidades con un riesgo alto, o sea, en un segundo nivel, que incluyen a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. A un nivel medio, o sea, tercer lugar, se encuentran la Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla. Con un nivel bajo se ubican Sinaloa, increíblemente, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche y Oaxaca, mientras que en menos riesgo está Baja California Sur, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Yucatán. ¿Cuáles son los cárteles más poderosos? Armando Vargas, consultor de Integralia, identificó al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa como los principales actores con presencia en múltiples estados. Sin embargo, destaca que la dinámica del crimen varía según la región, con diferentes grupos dominando diversas áreas del territorio nacional. O sea, por ejemplo, en casi todo territorio nacional verán al cártel de Jalisco Nueva Generación y al cártel del Golfo, al cártel de Sinaloa disputándose. Pero
hay cárteles locales como el de Guanajuato, Santa Rosa de Lima, o los Viagra en Guerrero, que tienen una fuerte presencia y se enfrentan a estos dos grandes cárteles. Al ser apresado y procesado el Chapo Guzmán, pues quedaron los famosos chapitos. Todos hablan de ellos, pero pocos saben quiénes son. Son Iván Archibaldo Guzmán Salazar, eh, Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Estos son de la misma madre. Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, que ya está apresado y, si no mal recuerdo, también extraditado. Hay otro personaje del cártel que es el Mayo Zambada, que no lo han apresado, es el único de la vieja guardia que sigue operando. Le dio una entrevista a Julio Scherer y pues es muy hábil y además no se mete tanto en la violencia, sino que él opera como una especie en un segundo piso, o sea, de las relaciones políticas, de las relaciones financieras y todo lo demás, pero es miembro del cártel de Sinaloa. Este es el cártel Jalisco Nueva Generación. El jefe es Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Su esposa, Rosalía González Valencia, está detenida. Por eso, miren hacia la derecha, Guadalupe Moreno Carrillo es su actual pareja. Luego, abajo, lo que serían los menchitos, así como son los chapitos, pues está Rubén Oseguera González, pero a él ya lo detuvieron, afortunadamente. Luego está la Isha Michelle, que eh, está activa. También Jessica Johanna Oseguera, que hasta donde sé también está activa. Y su yerno, Julio Alberto Castillo Rodríguez. Y de los más cercanos están Iván Casarín Molina, César Macías Ureña y sus hermanos, Antonio Oseguera Cervantes y Abraham Oseguera Cervantes. Es el cártel que más creció durante el sexenio de Peña Nieto para hacer frente al cártel de Sinaloa. Y bueno, ahora se andan balaceando por todos lados. Lo que sí me queda claro es que la estrategia de combate al crimen organizado del actual gobierno no funcionó y es uno de los pendientes para quien quiera que llegue a la presidencia de la República. Estos, por último, son las zonas en donde están los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Están combatiendo el dominio sobre Baja California, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Nayarit, Durango, Zacatecas, ¿cierto?
Jalisco, desde luego, parecería que lo dominan, pero no, el cártel de Sinaloa le está disputando el dominio sobre Jalisco. Y Quintana Roo, porque pues ahí es zona turística, está Cancún, y lo que me decía una de las procuradores que estuvieron ahí en Quintana Roo es que allí están también en disputa las mafias, la mafia rumana, que no figuraba entonces, ahora sí, con Tudor, la mafia rusa, la mafia italiana, la mafia china y la mafia italiana, desde luego. Entonces, no es solo cuestión de las mafias o de los cárteles mexicanos, sino también de los cárteles a nivel internacional. Y aquí yo lo dejaría, Freddy, para dar paso a las preguntas como le hicimos ayer. Sí, cómo no, Pepe, muchas gracias por tu exposición, muy ilustrativa. Eh, yo plantearía una pregunta acá: ¿en cuáles asuntos los gobiernos son más bien la causa de desgobierno y generan situaciones de ingobernabilidad? ¿Y cuáles los que más o menos gobiernan? ¿Qué problemas? ¿Cuáles los que no gobiernan y parece que no podrán gobernar? Son preguntas que nos lleva como reflexión la exposición del doctor Santillán. Vamos a leer algunas preguntas, Pepe, que ya están acá en el aire, para que tú, vamos a hacer grupos de tres preguntas para que De tres respondas preguntas. y De así tres vamos preguntas están llevando. bien, Freddy. Sí, por ejemplo, aquí te va la primera. Espérame, nada más déjame organizar mis apuntes. Sí, Adelante, venga. sí, la doctora Lilia Gómez pregunta: ¿en qué medida la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral puede propiciar la impugnación de las elecciones a nivel federal, estatal o municipal? Esa es una. Hay, Ajá. la otra es la siguiente. Doctor Santillán, ¿cree conveniente que se implemente una estrategia como la que ha tenido éxito en El Salvador para combatir el narcotráfico? Ajá, ok. Esas dos preguntas son las que están hasta el momento. Por favor. Adelante. Bueno, lo que dijiste al principio me interesa mucho comentarlo. O sea, eh, en- se me olvidó decir ayer una cosa muy importante, porque elecciones y democracia no son lo mismo. La historia de la democracia y la historia de las elecciones no coincide. Por ejemplo, la democracia se practicó durante muchos siglos de manera directa. Así se hizo en Atenas, la democracia directa. O sea, democracia y elecciones, repito, no son lo mismo. La historia de la democracia y la historia de las elecciones no son historias diferentes. El mecanismo electoral era usado eh, para seleccionar a los mejores, o sea,
a los aristócratas. Y ya, Aristoi quiere decir los mejores. Entonces, ¿me estás oyendo bien? Sí, sí. Sí, bueno, entonces, ¿bajo qué condiciones se juntaron las elecciones y la democracia? Eso lo descubrió James Harrington en su libro Oceana. Es más o menos de la época de Hobbes. Entonces dice, las elecciones pueden ser democráticas a condición de que sean repetitivas, que se hagan cada determinado tiempo para que así el poder de los ciudadanos se siga ejerciendo, pero a condición de que haya por lo menos dos alternativas entre las cuales escoger y que la competencia sea en paridad de condiciones. Entonces, la cuestión es que las elecciones sean equitativas. Uno. Dos, que eh, la- las elecciones, la democracia es el gobierno de las leyes y que el poder quede sometido a la ley, que el gobernante respete la ley y que incluso el gobernante sea llamado a rendir cuentas. Esto es de la máxima importancia porque hoy, Freddy, lo que estamos juzgando es si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue de 2018 a 2024, hizo bien o no la tarea de gobernar. Y la gobernanza tiene 4 niveles. Uno, si le dio rumbo al país, como decía Platón, es el que guía la nave. Gobernatus viene de kibernates y gobernatur en latín quiere decir el que lleva el timonel. O sea, siguió bien la nave. Dos, si mantuvo el orden público, es decir, si mantuvo la paz pública. Tres, si atendió a las demandas sociales. Y cuatro, si pudo integrar al país, incluir a las minorías y cogobernar en un sistema plural. Si lo revisamos objetivamente en los 4 niveles, ni le dio rumbo al país, ni mantuvo el orden público, sino al contrario, se alteró, no satisfizo las demandas sociales, por ejemplo, lo de la pandemia fue un desastre, que se pudieron haber evitado cientos de miles de muertes. Y la otra, jamás llamó a la oposición a dialogar. No fue una política de conciliación, sino al contrario, de polarización. Y luego, impugnación por el crimen organizado. Claro que puede haber impugnaciones, porque de encontrarse que la las elecciones estuvieron manipuladas, el voto popular fue coaccionado, así lo dice la ley, y que no votaste libremente, sino con base en que te torcieran el brazo. Por ejemplo,
ve a votar, pero tienes que regresar con la fotografía de por quién votaste y solo así dejamos libre a tu familia. Por eso es que se está pidiendo que no metan celulares en las casillas, porque lo que mucha gente hace es sacarle la fotografía a su voto, luego salir. Yo lo viví en Iztapalapa, y si enseñas el voto de determinado partido, entonces te regalan una pantalla de televisión de esas planas a la vuelta de la casilla. Así de descarado es el asunto. Pues también así de descarado va a ser la intervención del crimen organizado. Ahora, yo estoy totalmente en desacuerdo con el método utilizado en El Salvador. Efectividad no quiere decir legalidad o democraticidad. Es decir, eh, Nayib Bukele sí fue efectivo porque metió a los maras salvatrucha a las cárceles, los masacró y ¡pum! Los niveles de popularidad se fueron a las nubes, ¿eh? Pero a costa de violar las leyes, de destruir la democracia y de una política sí efectiva, pero demagógica, porque ahí sí estoy de acuerdo en que eh, va a seguir la violencia. Como decía Tomás Moro al inicio de su utopía, es un diálogo, y decía, si colgamos racimos de bandidos en los árboles, yo no sé por qué sigue la delincuencia. Pues, porque hay miseria, porque prefieren arriesgar la vida a morir de hambre. Por Dios, y eso, pues, Tomás Moro lo decía en la utopía, léala, no me crean, léala. Bien, muchas gracias, Pepe. Hay otras dos preguntas por acá. Ahí te Adelante. va. ¿Cuál es su opinión sobre las candidaturas independientes? Y la otra, ¿qué impacto tendrá el conflicto actual del exministro de la Corte, Arturo Saldívar, con Norma Piña? Piña, Sí, espérame. sí. Bueno, las candidaturas independientes pueden ser muy buenas si hay ciudadanos modelo, líderes naturales, pero también corres el peligro de que ese líder pierda el piso y se vuelva un líder populista. En Estados Unidos han habido candidatos independientes, como tú lo sabes, Freddy. Uno de ellos es Ross Perot. Bueno, pues les quiero decir a todos ustedes que para una campaña electoral cuesta mucho dinero y que solo la pueden mantener los millonarios. Y Ross Perot era multimillonario. Entonces ahí dices, candidaturas independientes para todos los ciudadanos. Sí, pero como dice George Orwell, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, sí, pues hay unos que están
en la pobreza y otros que están en la abundancia, ¿no? Entonces, lanzarte como candidato independiente, pues puede ser una fórmula. Pero la de Ross Perot, que por cierto jaló un montón de votos, puso a temblar al sistema político norteamericano. Afortunadamente no ganó porque era de la extrema derecha, ¿no? Quería eh, cazar a los mexicanos en la frontera como si fuéramos animales, ¿no? Y cosas espantosas, ¿no? Redadas dentro de Estados Unidos y cosas por el estilo. Ahora, hay dos alternativas. En Italia, que es un caso que conozco bastante bien, los partidos políticos dejan un cierto porcentaje de votos para las candidaturas ciudadanas. O sea, son miembros que no militan en ese partido, ciertamente son fianquellatores, o sea, están al flanco del partido, y entonces les dicen, bueno, pues agarra esa candidatura, no tienes ningún compromiso con nosotros, agárrala. Entonces, son candidaturas para la sociedad civil, realmente. Entonces, esa es una especie de candidatura independiente. Esa podría ser una salida para no tener candidatos independientes, sobre todo para la presidencia de la República, sino para puestos de elección popular como diputados federales, locales e incluso para presidencias eh, municipales o regidorías. Buenas tardes, los invito a registrar su asistencia. Bueno, registren su asistencia, por favor. Ahora, pasemos al pleito o a la discusión o al problema entre Norma Piña y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Miren, el asunto es que Norma Piña ha dado muestras sobradas de independencia. No se doblega, no se ha doblegado frente al poder presidencial. Y de eso ha dado suficientes pruebas. La cuestión es que eso sí, y fue muy peligroso. Morena organizó una manifestación contra la Suprema Corte en la que quemaron en efigie a Norma Piña. Eso yo nada más lo había visto o leído en pasajes de la Edad Media, de la edad del oscurantismo, ¿no? Como que los monjes jesuitas quemaron en efigie a Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? O que a un papa lo exhumaron de su tumba, o sea, lo sacaron de su tumba para someterlo a juicio, al cadáver, para someterlo a juicio, y el veredicto fue que le cortaran un dedo, el dedo en que tenía el anillo papal. O sea, son fanatismos, absolutamente. Y eso que pasó con la quema del efigie de Norma Piña me recordó a esas épocas. Ahora, la cuestión es que Norma Piña sí ha hecho honor a
el principio de que la ley está por encima del poder y el constitucionalismo es lo opuesto del absolutismo. Y quiero decirles que todo este lío comenzó porque el presidente de la República dijo que él, con una llamada a Arturo Saldívar, le daba instrucciones o le pedía el favor de que resolviera tal cosa. Y Arturo Saldívar iba y la resolvía a través de la petición de los jueces. Hay varias, no una. No es un pleito, primero que nada, hay que aclarar, no es un pleito de Norma Piña con Arturo Saldívar, sino hay, creo que 19 denuncias contra Arturo Saldívar. Ayer tuve la oportunidad de oír a una magistrada que recibió amenazas de Arturo Saldívar y para que hiciera tales más cuales cosas. Como no las cumplió, la mandó a Culiacán, ¿eh? Donde pues, es la mata del cártel del Golfo, ¿no? Y después literalmente la corrió. Y entonces ahora ella dice que presentó una denuncia literalmente, ella, contra Arturo Saldívar por una serie de cuestiones, abuso laboral, eh, excederse en sus funciones y como 5 o 6 cargos más. Luego llegó un anónimo, pero muy bien redactado, con pelos y señales, a la eh, Suprema Corte y en la que dan detalles que solo pueden saberlos quienes están trabajando allí. Obviamente anónimo, porque si se sabe quién fue, corre un grave peligro. Entonces, se le va a dar trámite a esa denuncia, que muchas veces tú sabes, Freddy, que en la Auditoría Superior de la Federación se presentan denuncias anónimas por lo mismo y son válidas y se investigan para proteger al trabajador que ha sufrido o a la trabajadora que ha sufrido eh, abusos o acosos de parte de determinados funcionarios públicos, ¿no? Entonces, casos de amigos, de familiares eh, que han sido víctimas de este tipo de excesos, hay de sobra, muchos los conocemos. Entonces, Arturo Saldívar lo que hizo fue pedir juicio político contra Norma Piña. Pues quién sabe si alcance, ¿no? Para echarle un montón en el Congreso, en donde Morena tiene mayoría. Entonces, esto ya se politizó y ya se enredó con el asunto de las elecciones. Y otra cosa importante que agrego, ayer en la noche, el asunto de las Afores también es importante mencionarlo. Habían dicho que nada más iban a tocar aquellas Afores que no hubieran sido movidas o tramitadas
durante mucho tiempo. Entonces ya era una buena cantidad de dinero. Bueno, ayer en la noche dijeron que todas las afores de todos los trabajadores del país, sean públicos, sean privados, van a pasar a la Tesorería Nacional y que ahí para poder sacar tu afore vas a necesitar no sé cuánto tiempo, 2 años creo, para litigar y que te den tu dinero. Es como si tú dejaras de tocar el piano en tu casa y llegara alguien y te dijera, como lo dejó de tocar, me lo llevo. Oye, pues ¿cómo? O que tienes un montón de libros en tu casa. Sé que los tienes, los he visto. Y como todos los intelectuales, pues algunos los usamos más y otros están en menor uso. Bueno, pues llega alguien y dice, a esos que no has usado, me los llevo. ¿Por qué? Porque no lo has usado. ¿Y con qué derecho? Simple y puro robo. Hay que hacerlo con su nombre. Simple y puro robo. Qué bien, Pepe, gracias. Vamos con las tres últimas preguntas, que son las siguientes. Sí, ¿De qué manera puede afectar la elección el hecho de que Morena haya demandado a Xochitl Gálvez y qué riesgos implica ¿demandado a quién? a Xochitl Ah, a Xochitl. y qué riesgos implica para la imagen del presidente? Hablo. Esa es una Ajá. pregunta. La otra pregunta dice lo siguiente. Ante los datos que se han dado en CUSI, la encuesta del INEGI, y en el reporte de Latinobarómetro sobre el preocupante deceso de apoyo a la democracia en México, ¿cómo podrá influir esto en el proceso electoral actual y en los venideros? Además, hay que tomar en cuenta que esta problemática no se encuentra en el discurso de los líderes partidistas. Y la tercera pregunta es, ¿en qué medida la injerencia del crimen? No, esta no. Buenas tardes, para ver. No, 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 no. Es un llamado de los organizadores. Son dos preguntas nada más. Espérame, aquí en el chat hay tres. ¿Cuál es la otra? Déjame ver. Una dice, ¿en qué medida la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral puede propiciar la impugnación? Ese ya Sí, lo leímos. ya esa la leímos y la respondiste. Buenas tardes, los invito a registrarse. Esa es de asuntos internos. Interno, sí. Y hay otra que dice, buenas tardes, los invitamos a registrarse. Eso es Sí, todo. son Está dos bien, preguntas. Ándale. son dos preguntas. Sí, La primera y la segunda. Ahí va. Eh, la democracia es una lucha por el poder que no admite que los conflictos sean demasiado agudos, tales que no puedan ser resueltos por la vía del diálogo. Recuerdo mucho una entrevista que le hicieron al diputado Goñi, español, eh, mm, al conmemorarse el 50 aniversario del exilio español en México. O sea, 1989, porque
la guerra civil terminó en 1939. Así es. Entonces, el diputado Goñi le preguntaron, ¿por qué estalló la guerra civil? Y dice, porque en las Cortes, que es el Congreso de allá, y todavía se siguen llamando así las Cortes, estábamos puros radicales, unos de izquierda y otros de derecha. Los de derecha estaban los falangistas, los fascistas, los carlistas, los legitimistas, y del otro lado estaban los comunistas, los anarquistas, los ta. Entonces, no nos podíamos ver, mucho menos hablar con los otros. Entonces, como no pudimos resolver nuestros problemas por la vía pacífica del diálogo y del entendimiento, tuvimos que salir a los campos de batalla a dirimir nuestras controversias. O sea, lo que hemos aprendido en México desde que empezó la transición en 1977 es a ir acercándonos y a ir teniéndonos confianza con el gobierno, que no la teníamos por el 68. Pero apareció Reyes Heroles y dijo, los escucho. ¡Wow! ¡Qué maravilla! A ver, bueno, pues les puedo dar esto, no les puedo dar esto. Entonces dices, bueno, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y nos fuimos entendiendo y poco a poco establecimos el método del diálogo en vez del enfrentamiento, de las pedradas, de las balazos, y así fue como comenzamos a practicar la democracia a través del respeto de las opiniones de los demás y de entender al otro y de que el otro me entendiera a mí. Entonces, yo creo que el proceso de democratización, la transición a la democracia, va de 1977 a 2018, porque cuando llega López Obrador al poder, rompe con el método democrático. Ya no dialoga con la oposición, empieza a exacerbar los ánimos, a polarizar las posiciones, no a buscar el entendimiento, sino el rompimiento, y las mañaneras se han convertido en un, una retahíla de improperios contra quienes no piensan como el señor presidente. Entonces, no me extraña que haya este tipo de denuncias. Ahora, la cuestión es la siguiente. No conozco bien qué tipo de denuncias sean, pero si son de carácter electoral, se resuelven en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hago un paréntesis. Tenemos dos instituciones electorales. Una, la más famosa, es el Instituto Nacional Electoral, pero ese solo organiza elecciones. Y luego tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que sanciona las elecciones, es el que ve por los pleitos de carácter jurídico. Entonces, si esa denuncia se presentó en el Tribunal Electoral,
no hay problema. Se hacen todos los días. Hasta ahí vamos bien. Si ya son de carácter penal, ya es otra cosa, ¿no? Eso por una otra parte. La falta de apoyo a la democracia en México es preocupante, absolutamente, porque eh, eh, antes de 2018 había un apoyo avasallador a la democracia, porque desarrollamos la democracia necesita de ciudadanos convencidos de la democracia. Cierto, la democracia es un método, pero también necesita gente convencida de que la mejor forma de gobierno es la democracia. Y solo lo puede decir, solo puede hablar mal de la democracia aquel que no ha vivido una autocracia o una tiranía. Y desgraciadamente hay muchas personas en México, o para fortuna de ellos, que no han vivido bajo una tiranía. Pero los invito a aquellos que me están escuchando y que simpatizan con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, a que vayan y que se estén ahí y que vivan como cubanos, como nicaragüenses y como venezolanos una semana. A ver si quieren vivir ahí para siempre, ¿no? Los reto, los invito cordialmente a que vean realmente a lo que nos quieren llevar, ¿no? Eso es lo que yo sacaría como reflexión respecto a esto, porque si dicen, bueno, pues no nos importa tanto la democracia y que venga la autocracia, sí, pero a la hora que empieces a no tener para comer, para escuelas, ni siquiera para el papel del baño, como sucede en Venezuela, que te racionen a un huevo por mes y a que cuando tengas eh, em, el COVID, no tengas médicos y si quieres salir a protestar, porque dices, prefiero morirme en la calle protestando a morir en la calle de hambre en mi casa, de hambre y de enfermedad, entonces ahí van a ver que la democracia sí es importante. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Lo cierto es que los gobiernos democráticos no atraviesan por un buen momento y son acosados por los populismos y autoritarismos. Esa es una reflexión que yo creo que podemos sacar de estos dos diálogos, estas dos intervenciones, ayer y hoy, del doctor José Fernández Santillán, quien hoy pues culmina con su participación en el coloquio Elecciones 2024, la nueva disputa por la nación, organizado este coloquio por el Colegio de Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y reitero las gracias, Pepe, a ti por tu excelente presentaciones. Muchas gracias. Mañana tenemos actividad a las 10 de la mañana, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí, en el programa está. No lo Ok, tengo por acá, pero sí. ok. Bien, muchas, Es la misma liga? sí, es la misma liga. Ok, Sí, y creo que los participantes se pueden registrar, creo, ¿no?
Ese es Bueno, el proceso. Bueno, muchas gracias y mañana pues se conectan para otras actividades de este color. quienes quieran seguir mis ideas, mi trabajo intelectual, nada más ponen en Google mi nombre, José Fernández Santillán, ponen democracia o ponen democracia y populismo y ahí les van a salir una serie de artículos y de periodísticos o de revistas especializadas. Así es que eh, muchas gracias al Colegio de Jalisco, muchas gracias al presidente Roberto Arias y muchas gracias a ti, Freddy. De veras, la gente sabe que somos eh, coautores de muchos libros, hemos trabajado muchos temas juntos, hemos viajado a muchos Yes. eventos y lo seguiremos haciendo en bien de la ciencia política, de la gobernanza, de la administración pública. Excelente práctica, doctora Lilia Gómez. Muchísimas gracias por sus saludos, doctora. Un saludo para usted. Qué bien. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Bye. Bye.